Vamos a estar hablando de Collar.ai. ¿Lo dije bien? ¿Invitados? ¿Está bien? Porque a veces... Buenas tardes. A veces hay... Collar.ai. Perfecto, porque viste que vieron que a veces hay emprendimientos, proyectos que uno los piensa con determinada intención y comercialmente o ya que están rodando, uno los apropia de otra. Karina Romero es especialista en tecnología educativa y Michael Pintos, desarrollador y experto en inteligencia artificial. Los invitamos hoy para hablar de esta mezcla de mundos, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que es la tarea educativa, todo lo que es inteligencia artificial. Acá en Viva la Tarde hablamos de los distintos aspectos y distintas aristas que tiene la inteligencia artificial y en esta oportunidad pensada para los docentes, ¿verdad? Cuéntenos un poco, empiece quien ustedes quieran, pero para poder entender bien de qué se trata esta plataforma que junta estos dos mundos, ¿verdad? La inteligencia artificial, esta herramienta con la tarea de los docentes, nada más ni nada menos. Sí, bueno, la tarea de los docentes está mediada por tecnología todo el tiempo y eso no lo podemos desconocer, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos como puntos de contacto. La inteligencia artificial está en nuestras aulas todo el tiempo, la traen los estudiantes, pero también la traemos los docentes. Entonces, bueno, la idea de Collar es justamente darle una solución al docente en lo que tiene que ver con la planificación escolar, mediada por tecnología, en este caso inteligencia artificial. Pensar en esto, ¿por qué? Porque la planificación cuesta mucho trabajo, es necesario ya integrar la inteligencia artificial, la pensaron para optimizar los recursos que hay. ¿Desde qué punto de vista se pusieron a sintetizar todo esto? La idea es que la inteligencia artificial potencie el trabajo del docente, ¿no? La planificación forma parte, o sea, los maestros planificamos. Hay un tema que es burocrático, es verdad, que es llenar básicamente los criterios de logro y demás, cosas curriculares, pero aparte hay algo que la IA te ayuda mucho, que es el llegar más lejos con esa planificación, ¿no? Adaptar esa planificación a tu aula real, como tal. Hoy en día la aula uruguaya no es tan homogénea, digámosle, como uno quiere, ¿no? Entonces la IA te potencia en que hagas esa adaptación mucho más fácil, ¿no? También hay un tema de que la IA tiene cierta creatividad, si se quiere decir. Uh-huh. Entonces, con la ayuda del docente, que es el que conoce como tal el dominio de la pedagogía, llega tipo a un lugar mucho más real, ¿no? Es un potenciador básicamente brutal la IA, y básicamente con cada nuevo modelo que sale, con cada nueva avance con la IA, mejora estas herramientas, ¿no? Y Collar básicamente está pensado justamente para eso, ¿no? Yo me entré en Collar y hay distintas opciones, ¿verdad? Uh-huh. Que yo lo estoy viendo en este momento, pero me interesa que le puedan contar a los oyentes qué es lo que se encuentra un docente cuando se encuentra con estas posibilidades que hay. ¿Qué cuestiones? La IA, uno le da cierto marco y después de ahí se van generando opciones y cuestiones. ¿Qué es lo que permite? ¿Con qué puede jugar, entre comillas, el docente con esta herramienta? Bueno, esa palabra nos encanta, el poder jugar, ¿verdad? Es nuestra palabra preferida. En realidad, claro, lo que queremos hacer con Collar es diferenciarnos de otras inteligencias artificiales que usamos los docentes. Yo también las he usado para planificar. El ChatGPT. ChatGPT, por ejemplo, Gemini. Bueno, todas esas herramientas las usamos, pero tenemos que estar dándole, como decís vos, ese contexto todo el tiempo. En cambio, en Collar, lo que hacemos es, el maestro entra por primera vez y le da toda la información del aula. Le dice cuántos estudiantes tiene, si tienen alguna dificultad ante el aprendizaje, qué metodologías funcionan con esos estudiantes, qué horario, el horario del recreo, los profesores que trabajan con el grupo. Y esa información queda ahí guardada. Y a la misma vez, a medida que el maestro va planificando, se va aumentando, digamos, ese contexto, esa información que tiene Collar. Y en base a eso es que puede ayudarme. Entonces es como si yo estuviese trabajando con otro maestro que conoce mi grupo. Trabajamos juntos todos los días, le cuento de mis estudiantes. Me conoce, entonces sabe qué cosas me puede ofrecer para mejorar mis actividades. Eso es lo más importante para nosotros. Y está pensado para todos los niveles, eso es independiente, es una plataforma en la que se le va cargando los datos y esos detalles y después de ahí es para todos los niveles, ¿verdad? Primaria, ¿no? Uh-huh. El foco ahora es inicial y primaria por un tema justamente de estar bien enfocado justamente en ese nicho, pero la idea tipo que se expanda también a secundaria, ¿no?
Una palabra buena que dijeron acá, que es contexto, ¿no? El contexto es lo que le da a la IA justamente ese potencial. Y en Colar básicamente tenemos un contexto muy rico, ¿no? Aparte de la info del aula y demás que carga el docente, tenemos lo que es una biblioteca de habilidades como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se le puede cargar ahí? Por ejemplo, todo lo que serían metodologías activas, ¿no? Que es algo muy, muy potente. Colar tipo, aparte de la información que ya tiene el modelo como tal, como puede ser GPT, Gemini, lo que sea, tenemos una biblioteca de skills o de habilidades como tal que resaltan mucho más cada cosa, ¿no? Como tal. Entonces eso, cuando el docente va a planificar o le hace una consulta como tal, enlaza la info del aula como tal, más toda esa guía de habilidades que tiene Colar y genera tipo una respuesta mucho más acertada, ¿no? En este tipo de cosas siempre traigo a colación, porque me parece que suma a la discusión y al intercambio, las visiones críticas que hay de la IA. Y en una parte de Colar se plantea en la plataforma, no reemplaza tu criterio pedagógico, lo potencia, vos seguís siendo quien decide. Porque muchas veces cuando hablamos de IA, está eso de, bueno, termina haciendo el trabajo de otro, sí, termina suplantando al humano. En este sentido, ¿dónde está el límite o hasta dónde llega la IA y hasta dónde termina siendo el docente el que termina creando y diseñando la propuesta para los alumnos? Es necesaria esa participación del docente porque, de hecho, Colar, yo le pongo a Colar, quiero trabajar la suma en segundo, ¿no? Me va a decir, bueno, perfecto, ¿querés retomar la planificación que hiciste en la clase pasada? ¿Querés partir de eso? ¿Qué cosas trabajaron tus estudiantes antes? ¿Qué querés lograr? ¿No? Y en base a esas preguntas que me va formulando, que yo le voy respondiendo, es que vamos construyendo esa planificación. Entonces no es un clic, suma en segundo y sale la planificación y ya está, sino que realmente acá lo que se necesita es que el docente participe activamente en esa construcción. Es una construcción, ¿sí? Y es el docente el que sabe, es el docente que conoce sus estudiantes, que conoce los recursos que tiene en el aula también para trabajar, ¿no? Entonces, toda esa información es crucial y es importantísimo esto de saber que el docente es el profesional de la educación, es el que conoce, el que sabe de pedagogía, sabe de didáctica, sabe lo disciplinar, sabe de sus estudiantes. Eso es lo fundamental acá y es lo que nosotros valoramos, nosotros queremos partir de eso. La inteligencia artificial no va a suplantar absolutamente a nadie. Es una herramienta más con la que se cuenta, ¿no? Eso es como una idea que hay que ir haciéndonos en distintos ámbitos. Y en esto también de pensarlo, ¿se hace por módulos o ya en Colar queda todo ya integrado en la plataforma? Desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, te pregunto. Es una buena pregunta. Colar en sí nació como una herramienta, pero fue evolucionando a ser una plataforma, ¿no? Hoy en día integra varias cosas como tal, que se sigan sumando cosas, pero en sí tenemos básicamente varios módulos, ¿no? Entonces, la idea es que el docente tenga una herramienta o una plataforma integral, ¿no? Tanto para la planificación, evaluaciones, notas y demás, ¿no? Entonces, y todo esto que el docente va haciendo y va cargando, actividades, planificaciones, notas, evaluaciones, alimenta el contexto de la IA. Entonces, con mayor contexto que tenga la IA, mejor funciona como tal, ¿no? Entonces, algo muy común que pasa hoy en día cuando alguien usa GPT o una IA general, digámosle, es que alucina, se dice, ¿no? O que me dice un dato que no es correcto o que no es acertado, ¿no? Uh-huh. Eso justamente pasa porque la IA, GPT, lo que sea, no tiene contexto suficiente, ya sea para esa tarea o la pregunta que vos le hiciste, ¿no? Entonces, en Colar lo que tenemos es un contexto enriquecido, básicamente, con toda la info que va haciendo el docente y con toda la info que le ponemos con la ayuda de Karina y demás, ¿no? O sea, la parte pedagógica en Colar está muy presente desde el minuto cero. Y otra cosa que me gusta resaltar es que mientras más se trabaja en Colar, más eficiente se vuelve, ¿no? Entonces, imagínate vos que estás todo el año con Colar, cuando llegues a fin de año, hacer tipo un plan anual, un resumen anual, es muy fácil, porque tenés todo ya ahí dentro, básicamente, ¿no? Y otra cosa, para el siguiente año tenés un puntapié también, ¿no? Entonces, esta parte del contexto que mucho se habla en el mundo de la IA es algo fundamental y siempre lo tuvimos presente con Colar, ¿no? ¿Cómo esto va de la mano o cómo esto va interactuando con el sistema educativo?
no es independiente de lo que está establecido en el marco curricular, no toma decisiones que vayan por fuera de eso. No. Te lo pregunto un poco también como abogada del diablo, ¿no? Como para dudar de la aplicación para reforzar lo útil que puede ser, se me ocurre, porque también estoy acostumbrada, cada vez que hablamos de estos temas surgen las visiones, reitero, muy críticas de, bueno, pero el docente entonces no va a hacer nada, lo va a hacer todo la IA y a mis hijos los va a terminar planificando el año la IA. Por eso quiero saber cómo se está planteando esto con el sistema educativo, si es que cada docente lo puede implementar a su voluntad o si hay algún límite. ¿Cómo es ese tema en la práctica? Viste, eso que decís, nosotros encontramos en las redes todo el tiempo, hago un clic y sale la planificación, por arte de magia, puedo disfrutar de mi familia, puedo salir a pasear y no planifico. Las horas docentes de la que tanto se habla. Exacto. Entonces, no es esa nuestra idea, todo lo contrario. COLAR está organizado con información pedagógica, por supuesto, le cargamos mucha información desde lo pedagógico, las metodologías activas, la inclusión, distintas estrategias, pero también todo lo que es el marco curricular nacional, ¿no? Nosotros nos regimos por un plan que es competencial, entonces ahí tiene toda la información y el maestro en realidad lo que puede ir haciendo un clic o pedirle a COLAR que lo haga, pero el marco ya está dado y nosotros lo que tratamos de hacer es justamente que eso esté muy cuidado desde un principio. Fue algo que nos llevó mucho tiempo de organizar, esto de atender a las unidades curriculares, los criterios de logro, cómo se escribe una meta, que eso no está en el programa y el maestro la tiene que construir a partir de lo que dice el programa, pero también de su contexto. Entonces, todo eso está muy cuidado. Está, digamos que entre algodones, es nuestro centro. Totalmente, y además en eso de lo que es la formación de los docentes, ¿no? En los distintos niveles, hay muchas cosas que los propios docentes se las tienen que rebuscar a ver cómo plasman en papel o en planificaciones, cosas que no se las enseñaron cuando hicieron la formación para ser docentes, ¿no? En eso es que es una asistencia a través de COLAR. Claro, es un apoyo, ¿no? Tal cual. Y por eso te decía hace un rato que el foco ahora nuestro es inicial y primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lograr ese nivel de adaptación a lo que es la educación uruguaya no es simple, básicamente es muy complejo y nos llevó mucho tiempo, entonces expandirnos un poco más a secundaria o incluso a otro país fuera de Uruguay nos llevaría mucho trabajo y somos un equipo chico, entonces la idea nuestra es que el foco ahora sea inicial y primaria. Y seguramente, después de turismo, empecemos a pensar ya en secundaria, ¿no? ¿Y cómo está siendo la recepción de los docentes con COLAR? Bueno, hay mucha pregunta, mucha curiosidad al principio, y están probando la plataforma. Sí, COLAR salió con un lanzamiento cerrado entre conocidos y amigos. Después, la semana antes del inicio de clases, lo empezamos a liberar un poco más. Y la primera semana de clase explotó, básicamente. Entró un montón de docentes a planificar. Y dijimos, wow, o sea, como arrancaron el año con todo, la verdad, tremenda energía. Y bueno, básicamente estamos ahí en un inicio bastante fuerte, ¿no? Y si tenemos capaz que no lo tienen tan afinado porque están trabajando sobre la marcha, pero un perfil de quienes se suman a COLAR, estamos hablando de docentes jóvenes, docentes un poco más veteranos que se animan a meterse con IA, ¿cómo lo ven eso? ¿De Montevideo, de interior? En realidad creo que es muy amplio nuestro público, digamos. Hay de todas las edades y hay de todo el país. Tal cual. En realidad, la generalidad es que son maestros que se animan a esto de decir, voy a incluir la inteligencia artificial en mi clase y lo voy a reconocer. Porque hay algo también que hacemos los docentes, es la usamos pero no lo contamos, porque nos parece qué bien que me salió esto. Sí, lo hice, ¿no? Y en realidad cuando vos estás usando una herramienta que justamente te das cuenta que está potenciando lo que sos vos, lo que haces, vos imaginate que no es lo mismo hacerlo en papel o en un drive, una planificación para 30 niños, la misma planificación, a decir, bueno, esta planificación la puedo adaptar a todos los niños de mi clase y puedo ofrecerles un menú, como dice Nijovic, un menú de actividades para que ellos elijan cuál quieren hacer.
Entonces ahí estoy contemplando la diversidad en el aula. Bueno, ese punto, sabés que me quedó en el pendiente cuando lo mencionaste un poco al pasar de la inclusión de estrategias, y ahí pensaba en las distintas estrategias educativas que puede haber para distintas diversidades que puede haber, neurodiversidades también, que a veces hay que encarar con distintas estrategias o ponerle un poquito más de atención a un aspecto en un niño que en otro. Eso también le permite por lo menos diseñar estrategias más allá del conocimiento que tenga que tener, por supuesto, la maestra, ¿no? O el maestro. Sí, ni y que como hablar. decimos nosotros, no es lo mismo decir, bueno, tengo un niño con TDAH en la clase. Bueno, sabemos que hay muchos niveles, muchos espectros, entonces no es que le pusimos la receta en Colar y el maestro hace un clic y le soluciona. No, el maestro conoce a ese niño, va a charlar con los especialistas que trabajan con ese niño si es que está atendido, con su familia, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y esa misma información que tiene el maestro la lleva a Colar y le dice, mirá, con este niño funciona esto. Colar lo va a recordar y cuando planifica te dice, me acuerdo de Juancito, ¿no? Y capaz que para él podés adaptar la actividad de esta manera. Y en realidad la idea de aplicar el DUA no es la planificación la voy a adecuar para Juancito, sino es que desde un principio la planificación va a estar adaptada para todos los niños. Porque a veces, de pronto, yo pienso en aquel niño que necesita todo el tiempo que yo le esté adelantando lo que va a pasar en el aula, ¿verdad? Y le voy diciendo en la agenda, le estoy poniendo siempre lo que va a pasar. Pero todos lo necesitamos. Decime si no está buenísimo que yo llegue al aula, escribimos la agenda y todos sabemos lo que va a pasar después. Es más, a ellos les encanta ir haciendo el check de lo que ya pasó. Entonces, no es marcar, señalar a nadie, sino entre todos podemos aprender, todos tenemos el derecho de aprender. En realidad viene por ahí. Sí, y tal cual como decís, eso de la agenda bien pautada, cómo ordena, ¿no? Y esto también ayuda a ordenar al docente, claro, ayuda a ordenar a los alumnos. Y en esta parte del acercamiento al sistema educativo, ¿han tenido algún contacto, han tenido respuestas o es una iniciativa que corre por cuenta del docente de lo que quiera ir aplicando? Desde el punto de vista de la plataforma, ¿cómo lo encaran eso? Por ahora estamos trabajando con los docentes y con algunos colegios. Sí, colegios privados, ¿no? Sí. Sector público todavía no tenemos contacto ninguno, pero esperemos que se pueda democratizar el acceso a la IA o de Colar o lo que sea y llegar a todos los docentes, ¿no? Algo ahí importante que comentaba Karina, ¿no? Del tema de las metodologías activas y demás. Más allá de que el docente tiene esa base no pedagógica, también Colar lo tiene orientado y adaptado a lo que sería el marco curricular uruguayo, ¿no? También hay otro tema de que hay un miedo de que la IA como que se pueda descarrilar para ciertos lugares y te dé tipo soluciones o respuestas no tan acertadas, ¿no? En Colar tenemos, no sé si cientos de reglas fijas básicamente que lo guían básicamente el modelo que se enmarque en el marco curricular uruguayo, ¿no? O sea, esto es Uruguay, esto es nuestro programa como tal, y esta es la realidad del docente uruguayo. Entonces, también por eso es que adaptar Colar a otro país nos llevaría un poco más de esfuerzo, claro. Pero la idea nuestra es ser referente en la educación inicial y primaria, ¿no? Que es, creo yo, que es el inicio y es la parte, creo yo, importante la educación, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tal cual, como mencionás, son esos temores, ¿no? Que desde el desconocimiento, desde quienes no estamos metidos en estas herramientas, lo discutimos muchas veces, esa autonomía de la que tanto se habla hoy en día, que de repente la herramienta se descuelga sola, decide, ejecuta cosas, se toman las previsiones en este caso para ver si lo explicamos para quienes no están metidos, se toman las previsiones para que no tome decisiones sola, no se vaya del marco curricular, que quede acotado a ese contexto tan importante que es importante meter. Y cualquier decisión que tome o idea que tenga Colar sobre alguna modificación de tu planificación, actividad, siempre la consulta y lo valida con el docente como tal. Incluso Colar tipo no avanza con ese cambio hasta el docente le dice, básicamente aprieta un botón y le dice sí, acepto este cambio y ahí Colar avanza, ¿no? Está tal cual. Mira, los comentarios de algunos oyentes vienen por el lado de quién define los contenidos y los lineamientos educativos, como la metodología a emplear. Justamente es lo que estabas explicando, el contexto es el marco curricular, pero la metodología a implementar
Bueno, las metodologías activas, en este caso, si es a eso que se refieren, están sugeridas en el programa escolar, ¿no? Está sugerido que el maestro trabaje en gamificación, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, hay muchísimas, ¿bien? Pero yo no voy a utilizar cualquier metodología en cualquier momento del año y con cualquier grupo. Yo como docente tengo que conocer el grupo, eso no me lo va a decir Colar. Tengo que saber qué necesidades tienen mis estudiantes, qué es lo que les voy a proponer para aprender, y en base a eso, al contenido, a los estudiantes y a otras decisiones que voy a tener que ir tomando, es que voy a decidir qué metodología activa es la que voy a utilizar. Cuando Colar sabe qué metodología es la que yo quiero utilizar, bueno, en base a eso y a las metas que ya van a estar definidas en esa altura de la planificación del proceso, digamos, bueno, en base a eso me va a ir sugiriendo aspectos de esa metodología que yo puedo ir incluyendo, ¿no? Pero en definitiva, eso ya está estipulado en el programa escolar. No se sale de ahí, claramente. Bueno, buenísimo la explicación, la bajada a tierra, porque a veces uno ve los proyectos, las herramientas, y ahí hay mucho trabajo atrás. ¿Cuánto llevó trabajar en esto, valga la redundancia? Llevamos muchos meses, ¿eh? En horas no sabía decirte eso. No hay sábado, no hay domingo, lleva tiempo de trabajo. No hay noches. La cara de Michael no hay. Karina yo no sé cómo hace Karina, la verdad. Karina es madre, es abuela. Yo no tengo hijos todavía, pero imagínate que yo me canso un montón. No quiero saber lo que se cansa Karina, ¿no? Pero y estoy más veterana, además. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos para poder explicar cómo funciona Colar.ai. Colar.ai para los que se quieran meter en la plataforma y poder Desde ahí van a poder ingresar, van a conocer de nuestro proyecto y además van a poder registrarse para hacer una prueba de 14 días absolutamente gratuita para que lo puedan conocer y puedan saber las cosas que pueden hacer ahí. Perfecto. Karina Romero, especialista en tecnología educativa, y Michael Pintos, desarrollador y experto en inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un gusto.